Hola, ¿cómo están amigos? Soy Ceci Bernal, estamos felices de estar aquí. Vamos a empezar a presentarnos de aquel lado para acá. Buenas tardes, yo soy Adrián. Hola, yo soy Argelia. Y Edgardo. Estamos tan emocionados de estar aquí entre amigos, entre parejas, y hoy vamos a hablar de un tema súper especial. Hemos empezado el año con todo. Hemos iniciado con metas, con retos, con desafíos, pero hoy es tiempo de acelerarnos, de pisar el acelerador y de iniciar un nuevo año, un nuevo mes de retos, de muchos desafíos para lo que Dios tiene para nosotros. Y el tema que hoy estuvimos viendo es acelera. Ese es el tema que vamos a compartir, que vamos a platicar entre amigos. Así es, bien. estuvo bien tremenda la palabra. En serio, estuvo muy padre. Y listos para acelerar, ¿no? Así Claro. es. Listos, hay que pisarle. Acelerar lo que nos trae las victorias. Así es. Lo que cobrará sentido el tema solamente hasta que ese tema hasta ahorita lo vamos a ir discerniendo, van a poder ver y vamos a poder descubrir también nosotros, porque el platicar así nos encanta porque hay puntos de vista diferentes que podamos aprender unos de los otros. Y se recuerdan de lo que aprendíamos en la enseñanza pasada del versículo que viene en Job, que es como una llave que recibíamos de parte de Dios y que el Espíritu Santo traía a nuestro pastor, que era el oír y el servir. Y el poder servir. Era una manera que aprendíamos que solamente poder darle lo mejor a Dios y entendíamos cómo hacerlo. ¿Se recuerdan de esa palabra? Sí, era era el servir, vaya, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? No nada más oír eso, sino realmente empezar a poner en práctica lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Como que encuentras un significado verdadero de tu propósito en la tierra. Como que le empiezas a hallar propósito a la vida, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Así es. Dios quiere que le demos nuestra mejor ofrenda como Abel. Como Abel, o sea, darle lo mejor, no lo que nos sobra como a Caín, sino darle lo mejor de nosotros, lo mejor en todo, en nuestro tiempo, en servirle, en todo, ¿verdad? En nuestra manera de vivir. Y es como lo habíamos estado aprendiendo, pero ahora es el momento en el que somos invitados a acelerar, a poder conquistar más rápido. Y hoy aprendimos muchos puntos de cómo poder acelerar y cómo poder aprender a pisar el acelerador. Sí. Pues, aprender puntos, cómo hacerlo ahora, ¿verdad? Y si en algún momento lo hicimos mal, o en algún momento lo hicimos incorrecto, o en algún momento pensamos que lo hicimos bien, ¿verdad? Y no resultó, entonces es tiempo de hacer ese cambio, ¿verdad? De hacerlo y acelerar ahora en el cambio como Dios nos dice que lo hagamos, ¿verdad? Sí, veíamos como decía Arge de Abel y Caín, pero Caín se enojó mucho. Caín se molesta porque su ofrenda no es aceptada y él se molesta porque él miraba a él, que él le dio a Dios lo mejor, pero de una manera equivocada. Dios conocía su corazón y dijo, él no me la está dando de la mejor manera, y Abel sí. Y se enojó en contra. Y hoy veíamos cómo muchos de nosotros echamos culpa de cuando nosotros no prosperamos. Sí, cuando nos sale algo mal, inmediatamente, ¿por qué Dios? O sea, inmediatamente empezamos a preguntarle a Dios, a echarle la culpa a Él. Y pues no es así. O sea, no es Y lo así. importante que es como, decir, sabes que esto no le agradó a Dios. Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Cualquier cosa. O sea, en un día normal, en un día regular, que empiezas, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana. Entonces, si esa mañana o ese día o en el transcurso del día, dices tú, híjole, pasó esto y yo sé que esto no le agradó a Dios. Entonces, tomar una actitud positiva, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Déjame hacer ese cambio
para hacer las cosas correctamente de corazón, hacer ese cambio en mi vida para poder, ¿verdad? Y gracias a Dios porque todos los días sus misericordias son nuevas, ¿verdad? Entonces cada mañana tenemos la oportunidad de dar lo mejor, de dar lo mejor. Es como no oír la voz, no amargarnos. Entender que ahí está Dios, que tiene la puerta, ahí está. Y muchos, no, pues ya lo hice mal, ya no se puede, ya está todo mal. Y empieza a oír las voces, las voces Como fatalismo. equivocadas, ¿sí? Y se va por otro lado. Y no, ahí está la puerta todavía, podemos entrar, hay oportunidad cada día. Y luego, o sea, bien importante hacer eso porque cuando no lo haces, o sea, cuando no lo haces así, una cosa te lleva a la otra. No, O sea, sí. buena o mala, ¿verdad? O sea, Así como Dios le dijo a Caín, ¿verdad? O sea, le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, te lleva, o sea, haces las cosas bien, te lleva a la bendición, te lleva a esas cosas buenas. Si haces las cosas mal y continúas en esas cosas mal, o empiezas a acusar a otros, empiezas a echarle culpa a otros, o sea, peor se vuelve la cosa. Y es que por su culpa no me salieron las cosas bien, o por su culpa todo me salió mal y fracasé en este negocio o en lo que sea, Sí. ¿verdad? En el matrimonio, ¿cuántas veces no le hemos echado la culpa A la esposa, o al al esposo, Ajá. ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios viene cambiándonos y transformándonos para ir entendiendo, o sea, que realmente eso, ¿verdad? Que si nos equivocamos por Dios- alguna razón, Dios no te acusa, te guía al el arrepentimiento. arrepentimiento. Y no cambia. A veces nosotros somos los que queremos que cambie, pero sus principios desde el principio de la creación son iguales. No hay modificaciones en los principios de Dios. No hay modificación. Nada más que a veces nosotros queremos modificar los principios de Dios y así no funciona. A nuestra conveniencia. Sí, más bien nosotros somos los que Sí. tenemos que buscar qué estoy haciendo yo mal Sí. para poder acelerar. Y yo creo que y también entendernos porque entendíamos en uno de los puntos ahí, ¿verdad? Que también, o sea, a veces nos llenamos de culpas también a veces, cuando nos equivocamos y a veces puedes pasarte un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, Años. culpándote de lo mismo, ¿verdad? Y sí, y como decía Edgardo, y luego una cosa te lleva a otra y la puerta está ahí Y luego te para das cuenta arrepentirnos. de que ya pasaron años y no somos eternos. Así es. Se está perdiendo el cartuchito. Sí. Pues acelera, se llama el tema, ¿verdad? Acelera porque Es de el ver. tiempo se va. Y nosotros ya bien andamos en el cuarto y quinto piso, ¿verdad? Yo, Nadie yo nos me está siento platicando, ¿verdad? yo me siento como en el segundo piso todavía. Sí, pero no estamos. El reloj biológico va al cuarto y Va quinto avanzando, piso. ¿verdad? Sí, va al cuarto y quinto piso. Y a veces nosotros nos desgastamos culpando, como decían ustedes ahorita, como tenemos mucho en la mente, no decía el pastor, cuando yo conquiste en las finanzas voy a ser feliz. Cuando tenga el matrimonio perfecto voy a ser feliz. Cuando tenga la casa perfecta voy a ser feliz. Pero él hablaba de un estilo de vida, el ser feliz todos los días, decidir es ser Así feliz es. todos los días, avanzar todos los días. Y si no miras la prosperidad, es que tienes que ver algo ahí. Que algo está mal, algo estamos Tienes que haciendo. ajustar algo. Ajá. Sí. Y nos enseña que todos los días son días de oportunidades y tenemos que volver a confiar, volver a empezar de nuevo. Así es, y a veces nos vamos o el enemigo nos engaña de, es que si, a lo mejor si busco otro trabajo, o sea, voy a salir más rápido adelante, y no es cierto. O sea, no es cierto. ¿Por qué? Porque eso nos va a robar de la bendición que Dios tiene, porque nos va a robar el tiempo para estar, o sea, para buscar más a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Eso, o sea, está comprobado de que, o sea, no podemos tener 2 o 3 trabajos y te va a ir, no te va a ir bien. Las cosas, o sea, vas a ir retrocediendo más, en lugar de avanzar, vas a retroceder.
Sí, platicábamos de eso precisamente en la mañana, y cómo la palabra vino a reafirmar lo que estábamos platicando, ¿verdad? De cuán importante es organizar el tiempo, organizar las actividades, no afanarse, ¿verdad? Hacer espacio para espacio de calidad, ¿verdad? Para poder recibir las bendiciones de Dios y poder dar el 100, poder dar Como decía, no obedezcas a medias. no obedezcas a medio. Así Da el es. 100 Sí. en todo. Sí, como el ser No determinado. sirvas a medias. Sí. Y como el servir a medias, ¿cómo sería? Por ejemplo, como ahorita hablábamos, por ejemplo, de cuando las personas ya conquistan una familia y luego no le dan el tiempo a la familia como es, ¿verdad? Y luego conquistan, ay, ahora soy un líder, pero ahora me pesa ser líder. Es como, yo creo, como tomar un tiempo y decir, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde estuvo la falla? Necesito volver al original y volver y retomar el llamado, el propósito otra vez. Sí. O sea, tomar el propósito y como que entender algo, ¿verdad? Dios, o sea, Dios siempre está en movimiento. O sea, y siempre no espera que nosotros estemos ahí solamente, ¿verdad? O sea, empezamos, por ejemplo, con alguien nos invitó a la iglesia, ¿va? Alguien nos invitó a la iglesia, alguien no por nosotros. Teníamos, muchos llegamos con una vida completamente destrozada, ¿verdad? A conocer a Dios. Y entonces llegas y asistes esos domingos y así vas creciendo, pero después llega un momento que te puedes estancar, te puedes quedar ahí. Entonces es importante como entender qué más sigue, ¿verdad? ¿Qué más Dios quiere que haga, ¿verdad? Dios, yo creo que Dios obviamente no nos va a poner así todo, ¿verdad? Porque Él nos va preparando. Es en el avanzar, ¿verdad? diariamente, yo creo, con la relación, ¿verdad? Sí. Como hablábamos ahorita, en el avanzar, cuando tú entras en la presencia de Dios, como nos decía el pastor, y cuando tú le preguntas, ¿qué estoy haciendo? Él te va a contestar y te va a sacar del estancamiento. Y no midiéndote con otros. Con nadie. Sí, Solo contigo mismo, personal. Pues es bien importante, Sí. porque te pones a ver a otros, te puedes sentir muy grande si las personas están muy abajo, y si están muy altas, te puedes sentir frustrado. Pues es que, ¿cómo le hago? sí. Sí. O porque yo no y él sí. ¿Y en qué áreas? ¿Cómo en qué áreas podría ser eso? Pues digo, en lo que se refiere, vaya, yo creo que se me viene a la mente muchas, ¿verdad? Pero una, por ejemplo, yo creo que muy importante, ¿verdad? Que a veces pudiéramos ver abajo quizás al recién converso, ¿verdad? Que decimos nosotros, nosotros ya sabemos esto, ya entendemos esto, ya entendemos el otro. Y aquella persona que viene creciendo, a lo mejor nosotros podemos pensar que ya lo conocemos todo, ¿verdad? O cuando alguien trae luchas, o sea, inmediatamente, pues algo hizo. O porque está batallando. O porque, o sea, ¿por qué trae luchas? Oye, ¿por qué no ha venido? O sea, no. Llamarlo, oye, te sientes mal, necesitas ayuda. O orar por esa persona, en lugar de estar viéndolo así como dices tú, que nos enaltecemos. O sea, no, ¿por qué? Porque estás viviendo, necesitas ayuda. Ven, mira, Dios es el camino, Dios es el que te va a sacar, Dios es el que te va a ayudar, ¿verdad? Sí, es lo que hablaba el pastor, como el estilo de nosotros de vivir, que sea agradable delante de Dios, en sus ojos, que sea bueno, que nosotros podamos caminar y avanzar todos los días, pero también al mismo tiempo, yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando tú buscas el servir y el obedecer la palabra de Dios, empieza a venir la claridad a tu vida. Y tú, como decía el pastor, puede ser que tú eres cristiano, puede ser que tú ya eres, tienes hasta discípulos, pero te has estancado. Y hay una manera de que podemos acelerar. Hay una manera, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos acelerar. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas.
y veíamos un ejemplo, un gran ejemplo de cómo la presencia de Dios hace la diferencia. Y hablábamos, bueno, el pastor nos enseñaba acerca del arca, ¿se acuerdan del Sí. arca? Me encanta esa historia de cómo es construida el arca y cómo Dios da instrucciones a una sola persona. Da el diseño y dice, pero esta es la persona que lo va a hacer, es la que encargada que lo va a hacer. Pero luego pasa una situación, ¿no? Que cuando viene el arca, había sido tomada el arca y se acuerdan. ¿Qué pasó? A ver, ayúdenme a contar, no quiero contar yo toda la historia. Sí, sí, aunque- pues cuando en una de las era en el tiempo ya del rey Saúl, ¿verdad? Cuando estaba el rey Saúl en ese tiempo, entonces Que aún vivía. sí, que aún vivía el rey Saúl, se les ocurrió pues llevar el arca, ¿verdad? Y cómo el arca fue tomada por los enemigos, Por los filisteos. por los filisteos, y se la llevaron, y cuando se la llevaron a la tierra de los filisteos, o sea, la reacción que tuvo el pueblo, pues empezaron a enfermarse, tenían... Tumores. Ellos la tomaron, los sí, filisteos. Los filisteos la tomaron, ¿verdad? Entonces se quedaron, dice que tenían tumores, que o sea, se la estaban pasando muy mal con el arca. Porque era ahí, indignamente la manera que la habían la tomado. manera en que la habían tomado, ¿verdad? Entonces platicábamos cómo ya luego ellos regresaron el arca, ¿verdad? Para el pueblo de Israel y pusieron ofrendas y pusieron... Había una manera de había una cómo manera de hacerlo. regresarla, ¿verdad? O sea, ellos ofrendaron e hicieron esos como tumores de oro, ¿verdad? Significando Por cada rey por cada rey, por de cada las reino tribus. de las tribus. Entonces regresaron esos a Como una ofrenda, como Israel, ¿verdad? perdónenos. Sí, como Ya. perdónenos, Que aquí está. hicimos algo Sí, mal, ya, por hicimos algo favor. muy mal. Sí. Entonces, pero digo, después de ahí viene lo que es la enseñanza también para nosotros, ¿verdad? Acerca de lo que pasó después, ¿verdad? Cuando ya el pueblo de Dios retoma el arca, ¿cómo la retoma, de verdad? ¿Cómo tomamos esa arca? ¿Cómo nos movemos cuando la presencia de Dios viene a nosotros nuevamente, ¿verdad? Cómo había fiesta y cómo había júbilo y cómo David hasta se viste de vestiduras de sacerdotes, pero había un protocolo de cómo recibir la presencia de Dios y ellos no la conocían y se les cayó uno de los palos, ¿verdad? Es como cuando no le sirvemos el 100. Es como cuando estamos a medio. Cuando no conocemos, cuando no buscamos cómo conocerlo, cómo hacerlo en excelencia, ¿verdad? Cuando desconocíamos el versículo que el pastor nos daba. Sí. Y dice que se cayó uno de los estos, pero de los troncos con los que cargaban. Y cuando se cae, una persona trata de ir a detener el arca, pero eso no podía, nadie podía tocar el arca. Y cae y muere. Sí. Un hijo de Dios deteniendo el arca, aparentemente, o sea... Haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno, ¿verdad? Ajá. Porque pues el arca se iba a caer de la carreta, entonces él corre a detenerla y cuando la toca, o sea, cae muerto ahí, ¿verdad? Ahí viene a mi mente como, por ejemplo, a veces un padre de familia que dice, es que yo tengo que trabajar porque tengo que proveer a mi hijo, a mi familia, tengo que proveer a mi esposa, a mis hijos, tengo que traer prosperidad. Ok, es algo bueno, pero dentro de los principios de Dios ya es algo que está afuera, Así es. que no es prioridad Sí. dentro de lo que Dios nos habla, ¿verdad? Y esto así fue. Él pensó que estaba bien, ¿se acuerdan? Sí, y te quedas así como que, ¿por qué? Si es de Israel, o sea, es un hijo de Dios, o sea, ¿por qué Dios lo mató? Pudiéramos pensar así, ¿verdad? prácticamente? Pudiéramos quizás pensar, oye, qué injusto Dios, pues si iba a detener el arca de que se cayera y cómo se murió. Sí. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo David? Cuando vio que pasó eso, que dijo, teníamos fiesta y ahora tenemos luto. Luto. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo David? Ajá. La mandó a casa de... Obededón. Obededón. ¿Y qué diferencia ahí, no? En 3 meses Sí. pasó todo lo que... Vino la prosperidad y la bendición. Pero a En mí me todo. gustó la actitud de David. Me gustó porque David la mandó
dijo, hay algo que nosotros hicimos mal, porque la presencia de Dios no trae enfermedad, no trae tumores, no trae ruina. Algo hicimos nosotros mal y trató de investigar qué era la manera correcta de traer el arca. ¿Se acuerdan? Sí. Y cuán común es que queramos hacer eso, ¿no? O sea, que era lo que te decía, que comentábamos hace rato, o sea, venimos al conocimiento de Dios y dice, oh, pues sí, ya conozco a Dios, ya voy los domingos y hago esto y hago lo otro. Y como que, Todo bien. como que Ya me va a ir empezamos, bien. como que empezamos a hacer cosas, ¿verdad? Que como que se nos ocurrieron y no, pues ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer aquello. Oye, espérate, pero ¿quién te dijo que hicieras eso? ¿Verdad? O Dios mismo nos dice, ay, pero yo no te dije que hicieras eso. Y cuán es importante seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Conocer la palabra, ¿verdad? Para poder seguir las instrucciones. Y las instrucciones de nuestros líderes también. También cuando a veces, porque me incluyo, a veces no comprendemos. Pero ¿por qué me está diciendo? ¿Quién es él para estarme diciendo? No. Jorge. Sí. Y aquí dice, cuando obedecemos y servimos a Dios, el favor de Dios, de su presencia, obra aceleración. Wow. Amén. Sí. Entonces, lo que pasó cuando después de que el rey David mandó el arca a la casa de Obed-edom, ¿verdad? Entonces, ahí en la casa de Obed-edom estuvo ahí por 3 meses y hubo una prosperidad. O sea, que wow, A la mí me prosperidad. encanta como el pastor cuenta que no viene en la Biblia, pero eso significa prosperidad, ¿no? Sí. Que había una vaquita, pero ya no era una vaquita, ahora Sí. tenía garrafones de leche. Sí, o sea, es una vaquita que daba 1 litro de leche y ahora llenaba los galones de leche, ¿verdad? Pues es que, digo, la prosperidad, ¿verdad?, de Dios es, vaya, la prosperidad de todo. Dios y la bendición. Los que estaban enfermos se sanaron. ¿Te sanaron? Había gente que se sanó. ¿Cómo se dice? Derrime el tiempo Redime. perdido. El tiempo perdido. Sí. Oye, pero entonces, como cambiando un poquito, como me gusta como lo dice un amigo mío, dice, vamos a cambiarlo a pesos. O sea, en los días de hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué es la presencia? Dólares. Bueno, a dólares. A dólares. Ay. O sea, ¿qué es la presencia de Dios ahora? ¿Qué es el arca de Dios ahora, verdad? Cuando viene a nuestra casa, cuando la llevamos a nuestra casa. O sea, ¿qué es eso, verdad? Y esas son cosas de las que vamos entendiendo, ¿verdad? Con las células, con invitar a la gente, con abrir nuestro hogar a la presencia de Dios, ¿verdad? Para que otros le conozcan. Como rendir la vida delante del Señor, como rendir nuestras familias delante del Señor, rendir un pensamiento que siempre a mí me gustaba mucho, que el pastor Castellano siempre dice que hay personas que no, aunque no está, ¿cómo se dice? No está peleada una cosa con la otra, pero decía el pastor Castellanos, si tú quieres presumirme a mí de cómo estás en tus negocios, de cómo estás en tus empresas, presúmame algo que sí vale la pena y es tu familia. Porque la familia es como la tarjeta de presentación de un hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros podíamos ver también, como decía Adrián, como en el tiempo de ahora. Por ejemplo, veíamos también aquí, si se recuerdan ustedes, que el pastor nos decía que José fue muy enaltecido por su papá. José tenía un privilegio muy grande que los demás no tenían, porque tenía algo especial. Su papá lo amaba mucho, le hizo una túnica de colores. El preferido. Pero luego después lo vendieron sus hermanos. Sí. Pasó un proceso, Josué, ¿no? No, José. Perdón, José. José el soñador. Sí. Pasa un proceso y luego después de que lo venden los hermanos. Lo venden los hermanos como esclavo. Y luego está de sirviente, de esclavo. Se va a la Potifara. Sí, se va a la casa de Potifar y luego a prisión. Ajá. O sea, tuvo un proceso, ¿verdad? Que wow, dices tú, híjole, qué preparación, una tras ¿verdad? otra. Cómo mantuvo su fe en los momentos difíciles, ¿verdad? Cuando inclusive cuando había injusticia, o sea, cómo él mantuvo su fe y se mantuvo
firme y limpio delante de Dios, De ¿verdad? Y a veces, digo, como ahorita que hablas de José, ¿verdad? A veces cuando hay algunas pequeñas tribulaciones que vivimos, ¿verdad? Inmediatamente empiezas, ay, y te pones a llorar o a sufrir por alguna situación que estás viviendo, ¿verdad? Y cuando te pones a ver los héroes de la Biblia, ¿verdad? Dices tú, wow, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Todo lo Mantener que una fe. parece. Todo que Porque parece. queremos llegar al propósito al que Dios nos llamó. O sea, José tenía un propósito, Dios tenía un propósito para José. Y aunque no es ahorita como el tiempo de hablar de toda la historia de la vida de José, porque nos tomaríamos mucho tiempo, pero es bien interesante la vida de José, pero tuvo que ser humillado para poder ser exaltado. Y yo creo que muchas de las personas que hemos venido a Cristo hemos pasado por diferentes cosas. Y el Señor nos ha tomado y nos ha amado. Nos ha levantado, ¿verdad? Nos ha levantado con su amor y nos ha llevado de victoria en victoria. Sí, me gustó mucho este versículo, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ajá. Amén. Era el último versículo que hablaba, Sí. que nos daba el pastor de cómo... Cómo retomar, ¿no? Cómo retomar ese camino nuevamente. O sea, cómo retomar, cómo volver a... ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestras ¿Qué es vidas? lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida, Si verdad? hacemos lo correcto y nos Y humillamos. aquí da un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? Me imagino como una puente, que algo que está tapado y se destapa, que empieza a fluir el agua Sí, nueva. Como la vacuum. Algo que se destape y empieza a Sí, venir sí. el agua nueva. sí, sí lo pudieras ver como algo así, ¿verdad? Es que a veces algo está, bueno, regresando un poquito atrás, pues, o sea, algo está deteniendo la bendición. O sea, ya pasó un año, y ya pasó otro año, Y y ya otro pasó año, un otro mes año. casi. Ya se va a Y- acabar enero. Y sí, y haz de cuenta que dices tú, oye, ¿qué está pasando en mi vida, verdad? ¿Por qué está pasando esto? Y volver a ver qué es lo que está pasando, como hizo David, ¿verdad? Como hizo David, que fue y preguntó que algo hizo mal. Y él se fijó y estuvo investigando qué hice mal hasta que se dio cuenta, es que el arca no la puede cargar nadie más que una familia específica del pueblo de Israel. Entonces dijo, oh, ok, eso es lo que hicimos mal. Y a veces nosotros también no buscamos el error, no buscamos la falla. Y mi esposo siempre me dice eso. Siempre me dice, Sí. Edgardo, hay que ver, te tienes que sentar, tienes que meditar qué es donde estamos ahí detenidos, por qué no podemos avanzar en esta área, porque Dios quiere que avancemos, pero nosotros los detenemos, la bendición de Dios. Así es. Sí. Porque sabemos que Él nos oye en todo tiempo. Pero a veces que hay algo, hay una basurita, ¿verdad? Como el Algo agua. incorrecto, como Algo el que agua. obstruye. Sabemos que Él nos oye todo el tiempo, pero, y a veces, sí, bueno, ¿por qué no tenemos esta respuesta? ¿O por qué no tenemos aquello, verdad? O estoy orando por esto, pero no ha llegado, no se ha resuelto este problema. O sea, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Qué pasó? Platicaba por ejemplo, un ejemplo que le decía yo como dicen, como le digo, ha cambiado dólares, o en este tiempo, ¿verdad? Que le pasó a un amigo que tuvo un accidente con un policía o un vehículo, ¿verdad? Un vehículo con otro vehículo tuvo un accidente. Entonces, resulta que, pues en ese momento, pues no traía su vehículo asegurado, no traía su vehículo, Wow. como debía de traerlo, ¿no? No trae aseguranza. Entonces, al siguiente día él tenía una actividad importante y el policía, pues, le habló a la grúa, se llevaron la camioneta, se llevaron todo y hace cuenta que dijo, no, ¿por qué me sucede esto, verdad? ¿Por qué me pasó esto? Entonces, le digo, a ver, vamos a meditar, ¿por qué, verdad? O sea, el enemigo siempre va a estar
trabajando, siempre anda buscando qué hacer. Y le digo, a veces hay cosas que haces o que tenemos que hacer y no las hacemos. ¿Verdad? Que, por ejemplo, eso de a veces de no traer cosas correctas, Que ¿verdad? sabemos. Que sabemos que las tienes que hacer y no las haces. Y el enemigo ya sabe, quizás Eso es como de ser parte de la obediencia, ¿no? Negligente. parte de la obediencia, Ajá. ¿verdad? Entonces, no las haces, pero el enemigo te la está guardando para el tiempo ideal. O sea, y como que ese es el momento. Sí, y a veces no tiene ni que ver el enemigo, ¿por Así, qué me echan la achis, culpa de así, todo? achis. Son Sí, consecuencias Son de, consecuencias. Son consecuencias. de lo que O hacemos. sea, ¿no? entonces tú dices, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Tienes que Y regresar el tiempo vivimos atrás. de lo a ver. que nosotros hacemos, de Por Por nuestras eso muchas veces le decisiones. echamos la culpa. Y pues, Y el ¿cómo? enemigo ni en cuenta Y- si tomándose sí. un licuado, un shake. Sí. Yo acá calmado y es ustedes mismos. Por eso, Tienes- si obedeciéramos y siguiéramos sus Sus mandamientos. Y mandamientos. incluso aún en nuestros sueños, ¿no? A veces nosotros mismos no tenemos el enfoque de dónde no estamos acelerando, de dónde no estamos conquistando en nuestra vida personal, en nuestra familia, en las finanzas, en el ministerio, porque está tanto desorden dentro de nosotros que no nos hemos enfocado en ver, Señor, espérate, me voy a tranquilizar, voy a ver en qué estoy fallando y voy a tomar acción de eso para organizar mi vida, Exacto. ¿verdad? Exacto, o dejar de culpar a todo el mundo. Ándale, de culpar, o de lo que no hice. O sea, sí, a veces pensamos... Pero es importante arrepentirnos. Sí, arrepentirnos, pero ya dejar de la quejadera, o sea, ya, a un sí. lado. Ya, el año pasado, como dijo el pastor, ya pasó, nada más retoma lo que, o sea, como dices tú, lo correcto que no hice, ok, entonces pilas para este. Sí, y es como reconocer, hice esto incorrecto y no me llevó a algo bueno, como lo que hicimos al último. Me encantó lo que el pastor hizo, porque era importante y Sí, necesario para esa sí. enseñanza el poder postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, lo siento. Tú quieres que yo acelere, pero yo no había acelerado porque, Sí. como dices tú, el acelerador estaba bloqueado con mis decisiones, con mis argumentos, con lo mismo que el bloque que yo había puesto Ay, sí. para que no pudiera acelerar, Ruido. obstruido. Y entonces no podía acelerar porque era necesario primero quitar eso para poder acelerar. Y a veces es importante dejar todo, ¿verdad? Así es, y dejar de ver a la otra persona, es que este no hizo esto, o sea, dejar de ver... No crezco porque mi pastor, no crezco sí, porque mi líder, no crezco porque No. mi mi esposa. esposo, mi esposa, o mi no crezco esposo. por mis hijos. Si no tuviera hijos chiquitos, entonces crecería, pero no. No es cierto. Sí, es cierto. O mi esposa no me ayuda. Ajá, O mi si esposo no tuviera me más ayuda. ayuda, siempre va a haber argumentos, pero yo creo que también siempre hay una puerta, como decía Edgardo, donde está el Señor y donde podemos ir y decirle, Señor, enséñame. Así como David, Así como enséñame, David ¿qué lo estoy haciendo buscó. mal? Sí, que todas las cosas cuadren, que se encajen Sí, para así que el motor empiece a trabajar y empecemos a acelerar. Y realmente que este ha sido un tema bien sobrenatural, porque aprendimos que en 3 meses, Sí, hay que, Sí. o sea, ya vimos ver nuestras vidas y enfocarnos en 3 meses. tú ya vistes, como nos dijo el pastor que visualizáramos, ya vistes tú en 3 meses, Sí, ya. ya visualizaste qué es lo que tenemos, ustedes ya visualizaron Sí. la bendición para 3 meses. Ya lo vimos, o sea, y es algo especial, ¿verdad? Porque lo creemos, ¿verdad? O sea, la palabra, así como Obed-Edom tuvo la presencia de Dios, el arca, en su casa, entonces estamos listos para eso, ¿verdad? Para traer la presencia de Dios y Correctamente. hacer las cosas correctamente. Correctamente. Para poder obtener todo eso que Dios tiene para nosotros. O sea, que ya está ahí, ¿verdad? Y el decidirnos, ¿verdad? Porque todo empieza de una decisión. Cuando uno decide, como que todo cambia, Sí, ¿verdad? sí, me gusta como que no es algo quizás
pero me gusta como lo dice en Daniel, ¿verdad? Que le dice el ángel a Daniel, dice, cuando propusiste en tu corazón, ese día venía la respuesta. Sí, ya estaba. ya. Nada más que hubo una lucha en los Sí, cielos que sí. no dejaban que Entonces, llegara. y me gusta esa palabra, cuando propusiste en tu corazón, cuando ya tu corazón ya estaba propuesto a hacer eso, ¿verdad? Como también veíamos en la enseñanza a Job, la vida que tuvo Job, pero también la manera como fue prosperado, todo lo que se le había quitado, que vivió mediante la prueba, pero que lo hizo un hombre más sabio, más temeroso de Dios y sin temor, porque siempre vivía con temor, fuera de temor, pero ahora vivía todo multiplicado. Y pues quisiéramos seguir platicando y ahorita seguimos platicando sin cámaras, pero ahorita se ha llegado el tiempo en que tengamos la culminación y me encantaría preguntarles que ustedes pudieran dar una palabra de 10 segundos. ¿Qué es lo que se les hizo rema en esta enseñanza? Pues yo creo que eso, ¿verdad? O sea, la palabra acelera es a mí la más importante, ¿verdad? Yo quiero, no quiero que pasen 40 años para llegar a donde Dios me quiere llevar. O sea, es acelerar, hay que acelerar. Muy bien. Muy bien. Que, bueno, para mí, en esta última parte, que cuando el Espíritu me habló y me dijo, o sea, cambiar de actitud. Nuestra actitud también, cambiar de actitud hacia Dios, de dejar de estarle preguntando y como David, mejor tener ese corazón enseñable y Señor, aquí estoy para que me digas como David lo hizo, ¿verdad? Y para mí es acelerar también y no competir con otros, sino conmigo mismo. Cada vez ser mejor en todo lo que haga, en todas las áreas. Tratar de ir compitiendo conmigo mismo para ser mejor, más, cada vez. ¿Está bien? Muy bien. Y para mí, lo primero es que Dios nunca se equivoca. Dios no es un ser humano, Dios no se equivoca como nosotros. Y también algo que se me hizo rema es que si sabemos sembrar bien en el presente, nosotros podremos cosechar mejor en el futuro. Y estar en la presencia de Dios es lo mejor que podemos hacer porque de ahí va a venir todo, todo. Y vamos a poder acelerar y como Obed-Edom, conquistar muchísimo más. En 3 meses lo podremos ver. Sí, en 3 meses lo podremos ver. Sí. ¿Y qué les parece si tú nunca has recibido a Cristo en el corazón? Nos encantaría que tú pudieras recibir esta oración. Sí. Sí, pues sabemos, o sea, lo que hemos estado aprendiendo tiene un principio, ¿verdad? Tiene un principio y ese principio nos lo da Jesucristo. O sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos abrió la puerta para aprender todo lo que estamos aprendiendo. Todo lo que estamos Para aprendiendo. que el Espíritu de Dios viniera a nosotros y nos enseñara todos los días, ¿verdad? Para que pudiéramos estar aquí platicando, emocionados de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Para dejar aquella vieja vida atrás, tuvo un principio. Sí. Y ese principio fue recibir a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y ese es lo que queremos invitarles a quienes no los hayan recibido. Es un principio y es una decisión que te cambia la vida. O sea, es una decisión que no tiene explicación. Que cambia la vida. Que cambia la vida completamente. Sí. Y cada quien tiene su testimonio, cada quien tiene sus emociones propias, ¿verdad? Dios es tan especial que a cada uno nos pone atención, ¿verdad? Y nos va llevando a cada uno de la mano. Pero empieza con eso, con recibir a Jesucristo, recibir el sacrificio en la cruz. Y empieza con una oración muy simple, muy simple, pero sincera, ¿verdad? Sincera, de corazón. ¿Qué te parece si guías a las personas que no han recibido a Cristo en el corazón? ¿Qué te parece si haces esa oración? Sí, claro que sí. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz, que nos abrió la puerta, Padre,
para estar en tu presencia, para aprender. Te damos gracias, Señor. Te aceptamos en nuestro corazón. Te aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que tú nos des el valor para confesarte públicamente, Señor, y que podamos tener esa vida nueva, que tú escribas nuestro nombre en tu libro de la vida. Te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio, por esa sangre. Ven a nuestro corazón, mora en nuestro corazón y enséñanos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, pues Amén. entonces nos despedimos. Amén, amén. Y nos vemos hasta la próxima. Les pedimos que den like, que compartan, para que otros también reciban. Y nos vemos pronto. Bye bye. Hasta luego. Bye.